¿Cómo saber que es Dios el que me habla? Segunda parte. Si ignoramos la palabra de Dios y no la atesoramos en nuestra vida, cuando se presenta Satanás nos dejamos engañar con toda facilidad, pues Dios jamás nos pide que hagamos nada en contradicción con su palabra. Cuanto mejor la conozcamos, tanto más fácilmente podremos reconocer su voz al hablarnos. Si consideramos necesario tomar una decisión sobre alguna relación, acudamos a la palabra de Dios y veamos lo que dice acerca de las relaciones. Si se trata de las finanzas, veamos qué es lo que dice la palabra acerca de ellas. Cualquiera sea nuestra necesidad, alguna porción de las Escrituras puede ofrecernos la dirección correcta que nos hace falta. Si lo que oímos en la oración no está de acuerdo con las Escrituras, entonces lo que oímos no es de Dios. Es otra voz, la de Satanás y sus huestes, o la de la carne. La voz de Dios jamás incluye información alguna que pueda violar los principios de las Escrituras. Conflicto con la sabiduría humana. Aunque hay excepciones, generalmente cuando Dios nos pide algo habrá conflicto con lo que consideramos un curso de acción natural y razonable. Jesús dijo que si alguien nos hiere en una mejilla, deberíamos ofrecerle la otra. Mateo 5:39. Esto, sin embargo, no es razonable. También dijo que si alguna persona quiere que la acompañemos una milla, deberíamos hacerlo 2 más gustosamente. Esto tampoco es razonable. El profeta Isaías lo expresó así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo encontramos en Isaías 55, versículos 8 al 9. Jesús, por lo general, hacía lo contrario de lo que la gente esperaba. Si sentimos la atención del mundo y lo que oímos de parte de Dios parece razonable y racional, debemos de investigarlo. Esto no quiere decir que Dios no haga uso de la sabiduría humana. Lo hace, pero en muchos casos su voz nos pedirá que cumplamos algo que parece enteramente ilógico desde el punto de vista de nuestra mente. Así fue como Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Él pudo haber razonado que esa orden provenía del diablo, que Dios jamás le pediría que hiciera semejante cosa, pero era de Dios, y porque obedeció, Dios siguió multiplicando la simiente de Abraham a través de su hijo Isaac. Choque con la naturaleza carnal. Dios jamás nos pedirá que hagamos algo que gratifique a la carne. No quiero decir que Dios esté en contra de la alegría. Está a favor de ella, pero a favor de la sana alegría que le agrada y que trae consigo una sensación de pura plenitud y no una instantánea gratificación de la carne. Si lo que oímos nos insta a gratificar a la carne, a olvidar lo que dicen otros y a hacer simplemente lo que nos da la gana, entonces deberíamos entender
que es algo que no viene de Dios. Él no habla de esos términos, siempre habla de modo al que los resultados agraden al Espíritu de Dios dentro de nosotros, no a la carne. La vieja naturaleza sensual forma parte de nuestra vida física, pero tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Hemos de satisfacer los anhelos del Espíritu. Su voz nutrirá y edificará nuestro espíritu, no nuestra naturaleza carnal. La sociedad actual apela constantemente a la naturaleza carnal. La televisión, las revistas y muchos negocios procuran afectar al individuo despertando sus instintos carnales. Es en un mundo dominado por tales estruendos de carnalidad donde Dios nos llama a escuchar una voz de invariablemente busca el beneficio de otros tanto como el nuestro propio. Una voz que requiere bastante fe para ser oída. Desafío a la fe. Dios siempre desafía nuestra fe. Al hacerlo, edifica nuestra relación con Él. Él nos ayuda a tener intimidad con Él. Cuando elevamos nuestras peticiones al Señor, deberíamos preguntarnos siempre si han de servir para desafiar nuestra fe. No toda decisión que tomemos exigirá necesariamente una gran medida de fe, pero cuando la hagamos, y si no estamos seguros que la voz que oímos es de Dios, esta pregunta ayudará a determinar el origen de la voz. Cuando Jesús estaba en la tierra, siempre andaba buscando personas que respondieran con fe. Podría haberse limitado a hablar simplemente, pero en muchos casos su voz exige un acto de fe de nuestra parte para entender lo que nos ha revelado. Valentía. Cuando Dios habla, su voz requerirá muchas veces un acto de valor de nuestra parte. Es probable que esta valentía contenida en el libro de Josué sea el mejor ejemplo que conozcamos. Josué se vio frente a la asombrosa misión de hacer pasar el río Jordán a una multitud de israelitas quejosos cuando el Señor le entregó un mensaje alentador. Josué 1, del 1 al 9. En el espacio de estos 9 versículos, no menos de 3 veces, Dios exhortó a Josué a evidenciar un espíritu de valentía. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1:7. Mira que te mando a que te esfuerces y seas muy valiente. Josué 1:9. Yo diría que Josué necesitaba valor para obedecer al mandato de Dios. ¿No le parece? Pensemos en lo que sería seguir los pasos de un hombre llamado Moisés. A pesar del milagroso liderazgo de Moisés, hasta el día que había fracasado en el intento de hacer entrar a los israelitas a la tierra prometida. Josué necesitaba bastante fortaleza espiritual para completar la tarea, no menos hoy. Nosotros nos vemos necesitados de valor interior para acometer las obras que Dios nos ha asignado. Los discípulos necesitaban valor para responder al mandato de Jesús de seguirle. Así que, ¿quieres escuchar más? Solamente detente. Los discípulos necesitaban valor para responder al mandamiento de Jesús. Pablo necesitaba valor para predicar antes quienes lo habían odiado anteriormente. Gedeón precisaba valor para vencer a sus adversarios.
Cuando Dios habla, el cumplimiento de sus planes depende en alguna medida de que nosotros respondamos o no con un espíritu confiado y valiente. Su voz no nos llama a un discipulado tímido, sino a llevar a cabo un testimonio enérgico. Escucha a Dios hablar y realmente están en las Escrituras. Les animamos a todos los oyentes a que se unan con nosotros porque estaremos aprendiendo mucho más acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Bendiciones.